Vamos a comenzar entonces. Un pequeño resumen para que puedan entender más o menos este tipo de hongo que vamos a ver ahora. Habíamos dicho que existen como dos grandes grupos de hongos que son los unicelulares y los pluricelulares, ¿cierto? En el caso de los unicelulares, lo vamos a ver posteriormente, están principalmente las levaduras, entre ellas la cándida, ¿ya? Y en el caso de los pluricelulares tenemos los que se conocen como los mohos, y a este grupo pertenecen estos, conocidos como dermatofitos, que producen las dermatofitosis. Esto significa que son hongos que tienen como predilección a, no sé cómo decirlo, no es pegarse, como adherirse, o en realidad les gusta la queratina a estos hongos. Entonces van a estar, o van a infectar cualquier tejido que tenga queratina. ¿Cuáles serían esos tejidos? Uña, la piel, ¿cierto? La epidermis, más arriba de la epidermis, porque arriba de la epidermis está la capa de queratina, y el pelo, ¿ya? Entonces los dermatofitos, que son aquellos que producen dermatofitosis, o también conocidas como dermatomicosis, están en este grupo. Coloquialmente se conocen como tiñas. Vuelvo a repetir, traten de no confundir, porque les ha pasado a algunos médicos. Confunden la tiña con la sarna. No es lo mismo. La tiña es producida por el hongo, por el dermatofito, y la sarna es producida por un ácaro, que también le gusta la queratina, pero son de distintos reinos. El ácaro es del reino animal, y el dermatofito es del reino fungo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos algunas lesiones de hongo. Es muy típica este tipo de lesión, las famosas tiñas, que son micosis muy superficiales, como decíamos en la capa córnea o la capa de queratina, puede producirse como vemos acá en el cuero cabelludo, o en la piel lampiña se le llama, cuando no hay pelo. Ahí tenemos afectando la uña, ¿cierto? Y esta es la espora típica de un dermatofito. ¿Cómo? Sí, son súper fáciles de tratar. Muy fáciles. ¿Y si se deja por mucho tiempo? Sí, ahora vamos a ver unos casos. ¿Ya? Si el paciente consulta y el paciente está inmunocompetente, son muy fáciles de tratar. Entonces ahí ya de nuevo empezamos con ciertas condiciones, que el paciente esté inmunocomprometido, o que sea diabético, tercera edad, que son como los que más sufren de estas micosis o de este tipo de infección. Entonces, como les comentaba, este tipo de micosis, conocida como tiña, la vamos a dejar como tiña porque es más fácil de recordar, es producida por hongos pluricelulares que parasitan el tejido queratinizado. Como ustedes bien dijeron, pueden afectar piel, uña y pelo. Ahora, la piel puede ser piel lampiña o piel con vello, ¿cierto? Tanto la cabeza, los brazos, las piernas, la ingle también. Y se han visto casos que el hongo también puede estar en el mismo pelo. En el mismo pelo uno a veces pide, o si el médico ve que el pelo está quebradizo, por ejemplo, se le toma la muestra también, tanto de piel como de pelo, y uno al mirar el microscopio el pelo, dentro del pelo hay hongo. ¿Ya? Estos son los tres géneros más comunes, los que más se van a repetir: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Y estos se clasifican, algunos están en la tierra, otros son de animales, y otros
solamente el ser humano es portador. Geófilos, zoófilos o antropófilos. Y la transmisión puede ser directa o indirecta. Directa, por ejemplo, tocar la lesión. Indirecta podría ser utilizar ropa o algún accesorio de la persona que tiene tiña. Por ejemplo, la tiña del pie es la más conocida, que es el famoso pie de atleta. ¿Cómo se podría, entre comillas, contagiar el uso, por ejemplo, de los mismos calcetines, de las zapatillas? Se habla mucho del contagio del pie de atleta en las duchas públicas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos varias lesiones. Y las tiñas superficiales van a recibir el nombre según la zona en donde se encuentran. Tenemos la tiña capitis, que afecta a la cabeza. Las lesiones, si se dan cuenta, son lesiones muy características de tipo escamoso. Por ejemplo, esta de acá, esta de acá. La tiña corporis, esta es la típica lesión. Una aureola roja, centro blanco. ¿Por qué se ve de esta forma? Porque el hongo va creciendo en forma circular. La toma de muestra, que me parece que la van a disertar, si no me equivoco, se toma siempre del borde de la lesión, de esta zona, porque ahí está el hongo vivo. Acá en el centro ya el hongo está muerto o ha ido avanzando la lesión. Ahora, como sabemos que los hongos filamentosos se reproducen por esporas, fácilmente se pueden inocular nuevamente. Por eso tiene este tipo de lesiones así. O sea, hay una lesión única, que fue la primera. El paciente al rascarse, por ejemplo, porque pica mucho, genera mucho prurito, el paciente al rascarse suelta esporas, suelta estas cositas, las esporas típicas de los dermatofitos, y esas esporas caen en otro sitio, generando ahora una nueva lesión. Esto es súper típico, estas lesiones en los niños, como esta que tenemos acá, la tiña facial. Especialmente con el hongo de tipo zoonótico, que es el Microsporum. Ese hongo, el Microsporum, lo vamos a encontrar fácilmente en los gatitos, por ejemplo, en los perros. Entonces los niños tienden a acercarse al animal, ¿cierto?, callejero que tiene la tiña, y lo abraza, se lo pone en la cara, y aparece la lesión típica en las mejillas o a veces en las manos. ¿No puede darse por humedad? En el caso del Microsporum, no. Tiene que pegarse. El que se da por humedad es este principalmente, el pie de atleta, porque es producido por el que tiene el hombre, el ser humano, que es el tricófito. ¿Ya? Bueno, entonces, tiña capitis, la tiña corporis, la tiña cruris o tiña crural es la que da en la ingle, la tiña manum, esta es la tiña ungueal, también conocida como onicomicosis. Onicomicosis. Por ejemplo, estas tiñas no se producen por una cosa de contagio. Esta es producida principalmente por el tricófitón, que es un hongo que está en la piel, y ese sí podría proliferar por muchas razones. Humedad. El hecho de usar, por ejemplo, calcetines que sean con mucho material sintético que mantiene la humedad. Por trauma, por ejemplo, que aprieta el zapato. Muchas mujeres tienen la costumbre de usar zapatos muy puntiagudos, por ejemplo,
y eso hace que incluso los dedos se deformen y aprieten las uñas, y eso también podría generar la presencia de hongo en las uñas. También se ha visto que se produce hongo, por ejemplo, enterrarse una astilla, que a veces en el agua puede pasar, enterrarse una astilla entre la uña y el dedo, sí, también es traumático. ¿Ya? Eso también puede producir hongo. Bueno, las tiñas faciales, como habíamos explicado cómo se puede producir, contacto directo con un animalito que tenga la tiña barbae, que es a nivel de la barba, y la tiña pedis, que es el famoso pie de atleta. Ya, pero este está demasiado descuidado, o sea, el pie de atleta por lo general se puede controlar fácilmente con un ungüento tópico. Una vez me dio... ¿Te dio pie de atleta? Por lucha. ¿Ya? Y la cosa es que me dieron con un antimicótico que está en polvo. Me estaba con el talco. No lo sé, no lo sé. ¿Si sirve, te sirvió? Sí, entonces sí. Lo que se usa mucho es el clotrimazol. Sí, ungüento. ¿Ya? El clotrimazol se usa mucho. Ya cuando es un poco más severo, como este caso, hay que agregar... ¿Cómo puedo sacar esto? Déjame compartir y volver a compartir. Creo que... Ya ahí se está borrando, ahí se borró ya. En el caso, por ejemplo, en el caso de la onicomicosis, es necesario, además del tópico, que la verdad el tópico no sirve de mucho, aquí hay que aplicar oral. Antimicóticos de tipo oral por más de 6 meses, porque hay que esperar que la uña cambie completamente. Ya, ustedes, cuando alguien se ha golpeado la uña, por ejemplo, por el uso de alguna zapatilla, qué sé yo, ¿cuánto se demora en cambiarse la uña? Casi 3, 4 meses. ¿Ya? En el caso de la onicomicosis también necesitamos que el paciente cambie completamente la uña. Entonces el tratamiento con el antimicótico oral tiene que ser mínimo 3 meses. ¿Ya? Ahora, tomar en cuenta de dónde está el hongo. Si está en la base de la uña o está en la parte superior de la uña. También hay que tomar en cuenta eso. El problema es que los antimicóticos orales son muy agresivos para el hígado, muy agresivos. Entonces, hay que tener ojo también, la edad del paciente. La onicomicosis es muy común en tercera edad. Muy común, especialmente en pacientes diabéticos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando apliquen un tratamiento antimicótico para los abuelitos. Porque hay que pensar que ya tiene más de 60, 70 años, quizás su hígado no está funcionando bien. Entonces lo que van a lograr con ese tratamiento antimicótico es, claro, van a sacar el hongo, que la uña se ve fea, pero no produce más que eso. No hay dolor en la onicomicosis, no pica, se ve fea solamente, la uña se vuelve leñosa. ¿Ya? Y fácilmente se puede sacar como que se descascara. Pero no produce más que eso. Entonces a veces ahí tienen que como ir sorteando un poco el bienestar del paciente. Claro, se le va a ver hermosa la uña, ¿cierto?, con el antimicótico, pero capaz que lo mate, pues. Lo van a matar con una hepatitis. Si el paciente tiene inmunocomprometido, no le va a pasar nada más con la uña. Yo creo que hay que tenerlo ahí en observación. No pueden dejarlo ya, váyase para la casa y feliz de la vida, ¿no? Pues igual tiene que hacer sus controles, ¿cierto? Revisar los pies. Puede ser que se le vaya la piel y se le espalda. Es que ya estaría demasiado inmunocomprometido como para que el hongo salga de la uña y pase al torrente sanguíneo, por ejemplo. Yo nunca he visto un caso de una bacteria, o sea, una fungemia en este caso, hongo en la sangre de los dermatofitos. Es que aparte que necesitan queratina, como en la sangre no hay queratina, entonces ellos necesitan piel, pelo y uña. Entonces yo creo que a nivel sanguíneo no creo que resistan. Si el hongo, por ejemplo, está en la punta de la uña, ¿se podría seccionar la uña y aplicar antimicrobianos, o sea, antifúngicos? Sí, el problema es que lo que yo he visto, lo que me ha tocado ver en pacientes, el hongo, cuando el hongo está en la punta de la uña, por lo general es por trauma. Porque el paciente tiene una pisada distinta, quizás tiene pie plano anterior, tiene los deditos en garra, no lo sé. Entonces ahí, para evitar que el hongo siga apareciendo en la punta de la uña,
hay que primero ir a un traumatólogo o a un, ¿cómo se llama? Ortopedista, para que le mejore la pisada, y seguramente mejorando la pisada va a desaparecer el hongo. Porque ese hongo es de esa persona, es del paciente. Y aparece por la lesión. Pero sí, como dices tú, si está en la punta fácilmente se puede controlar. Pero si no se cambia la forma de pisar, posiblemente el hongo vaya a volver. El tricofito entonces parte del microbiota. El tricófito sí. Yo la verdad estoy, bueno, lo di como ejemplo, pero la verdad no estoy muy de acuerdo con que el hongo se pegue del baño, de las duchas. El hongo no se pega de las duchas. Lo que puede pasar ahí es que uno mantenga la humedad. Es más que se pegue desde una ducha pública, porque alguien la usó antes. Sí, se podrían pegar. Yo he escuchado que se ha pegado hasta herpes. Sí, en las duchas. Pero hongo, yo creo que no. Bueno, habría que hacer como un estudio. Aquí tenemos, bueno, solamente puse 4, son tiñas mucho más profundas. Tenemos el querión de Celso, que comienza con una tiña superficial, como una tiña capitis, pero luego va a empezar a afectar lo que son los folículos pilosos. Y si se dan cuenta hay como una secreción serosa. ¿Cómo sé que es una secreción serosa? Porque son como lagañas, como costritas cristalinas, ¿ya? Aquí hay puede llegar a ser un poquito crónico y va a generar una alopecia. Se van a desaparecer completamente los folículos pilosos, posiblemente de por vida, y va a quedar la alopecia, ¿ya? Porque se están viendo afectados los folículos en el caso de la cabeza. Eso es solo por descuido, ¿eh? O sea, aquí el paciente no consultó. No, nada más que eso. La tiña fábica se caracteriza porque es una tiña pero aquí ya la cronicidad ya es demasiado, o sea, pueden ser años que el paciente esté con una tiña superficial. No hay, bueno, sí hay compromiso de los folículos pilosos porque también se caracteriza por tener alopecia, y a veces se acompaña de otras bacterias, o sea, otros microorganismos, como por ejemplo estafilococo, ¿ya? Por eso hay como una forma más costrosa que podría ser pus, porque ya aquí hay una infección mixta. En el caso del micetoma, empieza con una tiña. Este es un pie. Ahora, ¿por qué se deforma? Porque la tiña se hace mucho más profunda y el sistema inmune comienza a reaccionar formando granulomas en el tejido. Hay infección mixta también, y los granulomas ahora están están en músculo, van a estar en el hueso, en la dermis, ¿cierto? En las capas más profundas. Hay infección mixta, hay fístulas también, que es la salida de pus desde el interior hacia el exterior, y eso también es una cronicidad. O sea, aquí el paciente pudo haber consultado con tiempo una tiña superficial, pero no lo hace. Y este último es el granuloma tricofítico, como ahí lo dice, ¿cierto? La palabra es por tricófiton, también es ¿cómo se llama? El dermatofito propio que tenemos en la microbiota normal. Hay una reacción de fagocitosis frustrada, formación de granulomas, pero de tipo superficial. No son tan profundos y no es tan crónico, no es crónico como esto, ¿ya? Es más bien agudo. Es una reacción, lo consideran como una reacción extraña del sistema inmune. Solamente lo hacen algunos pacientes. Ah, ya me está molestando mucho eso ya. Y que está el micetoma, se puede tratar o ahí ya. No, ahí sí que no lo sé. Es que para que llegue a ese nivel, yo creo que el paciente tiene que estar con las defensas muy, muy disminuidas también. ¿Ya?
Bueno, las tiñas se consideran cosmopolitas. Esto significa que cualquier persona en cualquier parte lo puede presentar. Afecta a ambos sexos por igual, puede afectar a todas las edades. Y se acompaña, ¿cierto?, principalmente en zonas que son de clima cálido, ¿cierto?, y húmedo. Las tiñas o la aparición de la tiña va a depender de muchos factores. En la especie del dermatofito, ya sabemos que el tricófitón el portador es el ser humano, el microsporum es zoonótico, y el otro, el epidermófitón, que también produce tiñas, son de la tierra. ¿Ya? También va a depender del tamaño del inóculo, o sea, la cantidad de esporas que ingresaron al tejido. Si es que es el caso de una infección. También va a depender la localización anatómica del proceso. Bueno, la mayoría de las veces es a nivel de piel. Y lo más importante, el estado inmunitario del paciente. Ya, como les mencionaba yo, dice, el modelo clásico de dermatofitosis o de las tiñas corresponde a un modelo de tiña con un anillo de descamación inflamatoria con disminución de la inflamación hacia el centro de la lesión, que era lo que yo les mencionaba aquí. Esa es como la lesión típica, estas que tenemos aquí. El centro está desinflamado, el borde inflamado, y ahí es donde se encuentra el hongo. Esa es la lesión típica. Lo más probable es que en atención primaria, cuando tengan que ver niños, les van a llegar niños con las aureolas acá, en la cara, o en los brazos, o en los dorsos de las manos. Es súper típico que lleguen los niños. Y seguramente la mamá también lo va a tener, porque fácilmente se contagian. La parte blanca de él es piel casi normal. Aquí, no sé. No sé, no sabría decirte. No, ellos no producen pus. Los hongos, las tiñas por lo general no se caracterizan por producir pus. ¿Ya? Yo creo que nunca hemos hecho un raspaje ahí, porque igual si lo hacemos, no, está malo. Porque el raspaje, nosotros como hacemos esta toma de muestra, raspamos el borde. Y en el borde, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar hifas, que son estas ramitas que vimos la clase pasada, y vamos a encontrar, no, solo hifas. Solo hifas. Y las vamos a colocar en un medio especial, que es un medio para hongo, y ahí van a aparecer las hifas, las conidias, la colonia bonita, ¿cierto? Ya estamos sembrando los hongos ya con la profe Angélica. Así que a la vuelta ya vamos a tener hongos para que vean al microscopio. ¿Ah? Angélica, no es una colega. No es mi ayudante. La Gabriela es mi ayudante. Si la que está con nosotros. Sí, ella es Gabriela. ¿Ella es Gabriela? Sí. ¿Y la otra profesora? Angélica. Las tres somos tecnólogas. Lo que pasa es que Gabriela egresó el año pasado. Sí, ella se lo contó. Sí, ella es jovencita, está trabajando en PCR, así, pero a full. Pues ella es su ayudante, ella es Gabriela. Claro. Sí, una confusión con Angélica. No, la profe Angélica es la que hace los laboratorios del lunes. Bueno, ahí tenemos una colonia típica de un dermatofito. Bueno, estas colonias no las tenemos. Tenemos la de los mohos, las que trajeron ustedes. ¿Quién me trajo? María José me trajo hongo. La Dafne parece. Alice. Ya, un tomate. La Dafne me trajo algo de la pensión. Me da tanta risa. Porque me trajo unos sobres de mostaza y unas cosas. Pero me contesto en el refri, así que debe estar ahí desde marzo. Lo típica. Pero las colonias son muy parecidas a las que vamos a ver en el laboratorio. Y ahí tenemos las típicas conidias de los dermatofitos. Estas nosotros las informamos cuando ustedes piden el informe de hongo, ¿cierto? Conidias o posibles conidias de microsporum, posibles conidias de tricófito. ¿Cuál es el paralelo de como la tinción de gran pelo de hongos? Esta es, claro, están azules porque le echamos azul de metileno. Entonces, como la tinción de azul y metileno con tinción negra. Claro, lo que pasa es que ver el hongo así, sin una tinción, la verdad es que costaría mucho encontrarlo, porque son hialinos, o sea, se ven transparentes. Entonces, la verdad, nosotros le colocamos a la muestra una gotita de azul de metileno para permitir que él se vea mucho mejor. ¿Ya? Más que todo eso. Tenemos unas muestras con azul de metileno y las vamos a ver en el laboratorio también.
Y terminamos con los dermatofitos y ahora vamos con otro tipo de micosis. En este tipo de hongos tenemos principalmente hongos ambientales. Hongos oportunistas se les llama porque son hongos ambientales, pero se transforman en patógenos cuando el paciente se encuentra inmunocomprometido. No son hongos que generalmente produzcan patologías o cuadros clínicos en pacientes o en personas competentes. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de todos estos hongos que nos trajeron para sembrar, los que estaban en los tomates, ¿qué más me trajeron? Un trocito de tomate, había una berenjena también, un trocito de zapallo, que son hongos que se encuentran en los vegetales. ¿Por qué? Porque son bastante ubicuos, los podemos encontrar en la tierra, en la naturaleza principalmente. Ahí tenemos varios. Incluso se ha considerado la cándida y el Cryptococcus, que los vamos a ver en una clase aparte, hongos oportunistas, porque forman parte, especialmente la cándida, forma parte de la microbiota normal del ser humano. El Cryptococcus, que lo vamos a ver también más adelante, forma parte de la microbiota normal de las aves, pero afecta lamentablemente a los pacientes SIDA, ¿ya? Por aspiración de estas levaduras. ¿Cuáles vamos a ver ahora? Vamos a ver Aspergillus, vamos a ver Penicillium y vamos a ver los mucorales. Vamos a empezar entonces con el Aspergillus. El cuadro clínico que puede producir Aspergillus, creo que lo habíamos nombrado en alguna oportunidad, es la aspergilosis, especialmente de tipo pulmonar. Pacientes que pueden sufrir una aspergilosis, pacientes SIDA. También pacientes oncológicos, que están con las defensas muy bajas. Algunos pacientes oncológicos ni siquiera mueren por el cáncer, sino que mueren por una neumonía por hongo. Son de crecimiento rápido, de 2 a 16 días. Como habíamos dicho anteriormente, son pluricelulares, contienen esporas, hifas y alinas de tipo tabicado. Vimos los tabiques, recordemos que los tabiques son las cicatrices de las divisiones celulares. Ahí tenemos algunas especies. Por lo general, el tecnólogo médico diagnostica la presencia del Aspergillus como Aspergillus sp. ¿Ya? Porque el tratamiento siempre va a ser el mismo, no hay resistencia conocida frente a los antimicóticos con respecto a estos hongos. Entonces, responden bastante bien a los antimicóticos. Ahí tenemos el hábitat, suelo, vegetación, los granos, por ejemplo, el choclo, los porotos. Se pueden encontrar en los filtros de aire, en los aire acondicionados, en los maceteros, en las plantas. Yo he visto en filtros de agua. ¿Ya? Estaba como de moda cuando empezaron a aparecer estas aguas filtradas, ¿cierto? Que uno compra en estos botellones. Unos jarritos que traían un filtro de carbón. No sé si alguna vez alguien usó. Y un día a mí se me ocurrió abrir este filtro. Estaba verde. Y yo tomando agua con hongo. Ya, yo abrí el filtro y estaba lleno de penicillium. Estaba verde. Y nunca más. Prefiero tomar agua de la llave. Prefiero tomar arsénico, plomo, que estar tomando esporas de hongo. No le pasa nada. No, creo. No me pasó nada, pero igual no es agradable, o sea. Aparte que uno dice, estoy filtrando el agua, lo estoy haciendo súper bien. En todo caso, los filtros de carbón, no, bueno, los que no son de Arica, no sé, no creo que tomen agua de la llave, pero uno ya está acostumbrado, yo toda la vida tomo agua de la llave.
Las partes por millón de partículas que tiene el agua de la llave de Arica es altísima en comparación con otras aguas. Pero lamentablemente el agua que nos tocó, si somos zona volcánica, la mayoría de los minerales que tiene el agua son por los volcanes. Es lo que hay. Y así todo crecen los frutales, crecen las papas, las cebollas, ¿cierto? Yo creo que tenemos bacterias que degradan todas esas cosas. Ay, me salen hasta en la sopa. No sé qué andan haciendo, son colegas de ETM. Están haciendo estudios bien, yo lo encuentro súper importante porque están haciendo estudios de parásitos en inmigrantes. Porque lo más probable es que salgan todos positivos. Queríamos hacer de ETM también. Valentín. Sí, ellos traen muchas cosas. Da pena, sí. No, a nosotros nos encanta porque traen muchas cosas, pero es una pena por ellos porque traen hongos que aquí no hay, traen bacterias que aquí no hay, traen parásitos que aquí no hay. ¿Ya? Entonces como que los ingresan a la zona geográfica. Y eso hace que ustedes también tengan que actualizarse. Porque de repente les va a llegar un paciente con ese tipo de agente etiológico que aquí no hay. Que son agentes etiológicos de tipo tropical. No sé si el medicamento, pero sí tienes que actualizarte porque uno, por lo general, yo les paso malaria acá, por ejemplo, pero en el norte no ven malaria. En la Universidad Austral, no, en la Universidad de Talca, que también hay tecnología médica, no les pasan malaria, no les pasan chaga. ¿Por qué no? Porque no son zonas endémicas. Allá, por ejemplo, les pasan Trichinella spiralis, que es la del cerdito, esa de cuando comen el cerdito faenado ahí en el campo, a medio cocer, se comen un huevito que está en este asadito de cerdo, la chuleta. Acá no se pasa la trichinela porque aquí no hay ganado porcino. Entonces hay que ir actualizando. Aspergilo, ahí tenemos el aspergilos. Yo creo que lo han visto. Ahí, por ejemplo, está en la cebolla. Es bastante bonito. Nosotros lo vemos, un diente de león, ya, aspergilo. ¿Ya? Esas son las esporas. Ahí tenemos una hifa. Ahí tenemos la colonia. Y esto, lamentablemente, estas esporas, aspiración y se van directamente al pulmón, al alveolo. Genera granulomas a nivel del pulmón. Aspergilosis pulmonar. Una vez, a veces nos llegaban lavados bronquialveolares, en donde el médico, claro, obviamente quería que buscáramos bacterias, y de repente nos salían hifas, nos salían estas winchas largas de hongo. Claro, el paciente estaba en etapa SIDA. Ahí tenemos otro aspergillus. Miren, ahí contaminando un choclo, hay una fruta. ¿Y qué? ¿Le toca a él? No, que creo que quizás hablar con usted por el tema de que no algunas cosas, pero mañana le digo. No sé. Tengo que pasar en la bacteria, no que sé. Ya, ahí tenemos otro aspergillus, que también, todos pueden producir aspergillus. El que más hay acá en Arica es el níger, el primero. Y lo más probable es que lo hayan visto en el pan, por ejemplo, o en alguna fruta, en el tomate. Ahí tenemos otro, el terreus, que es de otro color. Pero todos tienen la misma forma. En el laboratorio tenemos varios aspergillus, así que ahí los vamos a ver también. ¿Cómo? Sí, es parecido. Es parecido. La diferencia es que dentro del granuloma, en vez de estar la bacteria, hay esporas. ¿Y este se puede estar más fácil que el otro o no son muy peligrosos? A ver, insisto, una aspergilosis pulmonar tú no la vas a encontrar en un paciente cualquiera. La tuberculosis sí. Ya, una aspergilosis pulmonar la mayoría de las veces la vas a encontrar en paciente SIDA, en paciente onco, en paciente trasplante. Muy inmunocomprometido y quizás diabético muy descompensado. Ya, que ya está con una cetosis, ya cuando ya no está generando energía, no de la glucosa, sino que de las grasas. Recordemos que el paciente diabético
no puede ingresar la glucosa a la célula, ¿cierto? Porque tiene la resistencia a la insulina, entonces trata de agarrar energía de cualquier otra parte. No de la glucosa, sino que de la grasa, y empieza a producir cuerpos cetónicos. En ese caso, el paciente está completamente descompensado porque el pH se pone muy alto, pues se alcaliniza. Entonces, no, perdón, se acidifica. No es mi área. Entonces, esa acidificación hace que el paciente fácilmente se infecte de algún tipo de hongo. ¿Qué necesitan? ¿Nada? ¿Puedo observar? Ah, ya, no hay ningún problema. Sin ninguna presión. Te tengo malas noticias. ¿Malas? Sí. Ay, me muero. Oh, por favor. Sí. Pero ahí te la voy a comentar. Ya, ahí tenemos otro Aspergillus también. Este lo encontramos principalmente en zonas húmedas, por ejemplo, habitaciones húmedas. Yo sé que muchas veces uno comparte con este tipo de situaciones en las casas, pero en pacientes que tienen el sistema inmune comprometido puede generar problemas el hecho de que las paredes del baño o el techo de alguna habitación estén así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está liberando esporas. Y el hecho que libera esporas, fácilmente el paciente las puede aspirar. Con respecto a los factores de riesgo, o qué pacientes son susceptibles, aquellos pacientes que tienen una granulocitopenia, o sea, tienen disminuido lo que son los polimorfos nucleares. Esto puede ser genético o puede ser producido, por ejemplo, por una quimio también. Pacientes como lo que comentábamos, pacientes inmunocomprometidos, ya sea trasplantados, con tratamiento oncológico, pacientes VIH en etapa SIDA, y agregamos pacientes con tratamiento con corticoides. ¿Qué pacientes reciben tratamiento corticoide? Aquellos que están con trasplante y también pacientes que tienen alguna patología de tipo autoinmune, ¿ya? Como por ejemplo el lupus, artritis reumatoidea, la esclerodermia también. Puede ser como pacientes con alergias muy severas. Pacientes con alergias que tienen reacciones alérgicas. Sí, sí, pero ahí en el paciente que sufre de alergia, lo ideal sería que no se enfrente al alergeno. Para que no sea sometido a tanto tratamiento con corticoides, ¿ya? El corticoide es lo peor que hay. Yo sé que ustedes lo van a ocupar mucho en pacientes en shock, en estados de shock, ya sea shock respiratorio, cualquier tipo de estado de alerta que tenga el paciente, que ustedes tengan que controlarlo, lo primero que van a hacer es colocarle corticoides. Pero la idea del uso del corticoide debe ser corto. O sea, preciso y conciso, y en el momento, y luego estabilizar, y luego empezar con el tratamiento que corresponde. Pero usar corticoides de por vida tiene que ser en el caso de los trasplantados, por ejemplo, es muy necesario, y el paciente con patologías autoinmunes también. Otros factores de riesgo, pacientes que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas de larga duración, por ejemplo, tórax, cadera, columna, algún trasplante también. Esto también está muy relacionado a las aspergilosis pulmonares, reparación y construcción de edificaciones, porque hay mucho polvo en suspensión, y eso genera también que las esporas estén en suspensión y fácilmente el paciente pueda aspirarlas. La revisión de los ductos de ventilación, el uso de aire acondicionado. Uno por lo general, o los que tienen aire acondicionado, no los revisan, no les hacen mantención, y lo más probable es que dentro del aire acondicionado esté lleno de hongo. Lo normal es que estos hongos, o en el caso de los Aspergillus, no presenten factores de riesgo, factores de virulencia. No tienen poder patógeno, porque son ambientales. Pero ellos, cuando cambian de hábitat y están ahora en un organismo vivo, pueden generar ciertos factores de virulencia, como por ejemplo enzimas que son capaces de destruir elastasa, destruir proteínas.
Por lo general, destrucción de tejido, hialuronidasa. Ahora, ¿qué tipo de patologías? Tenemos la aspergilosis de tipo intracavitaria. La más común es la que yo les mencionaba, que es la de tipo pulmonar. Pero ya cuando se hace más severo, el aspergillus puede ingresar a ciertas cavidades, craneana, peritoneal, pleural, llegar a producir necrosis del pulmón. Ya aspergilosis invasiva, estamos hablando de una fungemia. ¿Cuándo es fungemia? Cuando ya el hongo está en la sangre. Que llegue a nivel del oído medio, entra por el oído medio, ¿cierto? Por la trompa de Eustaquio, y luego se va al oído interno, puede llegar a la cavidad craneana, a los senos paranasales también. Ya algo más simple, generar alergia solamente o asma, rinitis. Los grandes quemados son aquellos pacientes que tienen más del 50% de su cuerpo quemado y además no solamente es una quemadura superficial, sino que también involucra quemadura de músculo, por ejemplo, o de hueso. Lamentablemente, esos pacientes son, nosotros lo llamamos caldo de cultivo, porque ellos, lo que llega a ellos, se prolifera. Como no tienen la primera capa de protección, lamentablemente tienen su tejido vascular expuesto y eso hace que sean un excelente caldo de cultivo para cualquier tipo de microorganismo. En el caso donde hay quemado, ¿no hay forma de protección? Seguramente que sí, pero la verdad es que yo no manejo esa información, pero es lo más probable que sí exista. Lo más probable, primero que todo, que tiene que estar aislado. Ahora, ¿cuán aislado puede estar? No lo sé. ¿Cómo lo manejan el aislamiento? Tampoco lo sé, pero es lo más probable que sí, porque el problema es el personal del área de la salud que porta las bacterias en las manos o a nivel de la cavidad nasal. Eso es lo complicado. Entonces, más que todo del aislamiento es el uso de barreras. Los guantes, el alcohol gel, la mascarilla, ¿ya? Esa forma de protección. Se ha visto casos de aspergilosis necrotizante crónica, o sea, ya hay destrucción del tejido pulmonar en pacientes EPOC. ¿Cuáles son estos pacientes? ¿Enfermedad? Pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Hay destrucción del parénquima, del pulmón, bueno, a veces los que salen más, con suerte, ¿cierto? No hay diseminación sanguínea. Y como les comentaba, el hecho de que hayan hongos a nivel del pulmón, lo que se van a producir son granulomas, igual que con la tuberculosis. Ahí tenemos, por ejemplo, este era un lavado bronquioalveolar, que supuestamente es una muestra directa. Nosotros tomamos una gotita de ese lavado, le colocamos una gotita de azul de metileno, y ¿qué es lo que vemos? Puras hifas, puras ramitas, ninguna bacteria, solo hifas. Entonces eso se informa, ¿ya? Y como el médico seguramente ya está viendo que el paciente está inmunocomprometido, tiene otras patologías de base o está presentando otra de estas enfermedades oportunistas típicas de SIDA, no sé, sarcoma de Kaposi, tiene diarreas a repetición, entonces ya se concluye que el paciente tiene una condición de VIH. ¿Qué es lo que le hacemos nosotros en el laboratorio? Rápidamente, como les decía, llega el lavado bronquioalveolar, si hay una fungemia hacemos un hemocultivo. Nosotros observamos a microscopía y observamos hifas y alinas, que es lo que vemos acá. También se pueden pedir biopsias si ya es un tejido más profundo, como por ejemplo a nivel de la cavidad peritoneal, a nivel del hígado, el páncreas, el músculo. Y nosotros, bueno, no es necesario que se lo aprendan, ¿eh? Este es el agar que nosotros utilizamos para los hongos, que es donde estamos sembrando los hongos que nos trajeron, el agar saburo. ¿Ah? No te entiendo.
Dice acá, Con antibióticos. Lo que pasa es que muchas veces para evitar el crecimiento de la microbiota normal, por ejemplo, si nos llega un lavado bronquioalveolar y yo quiero que me crezca el hongo, tengo que inhibir a la microbiota normal bacteriana. Entonces un agar especial para hongo que tiene antibióticos. Crece solo hongo, no crece más. Hay otros tipos de identificación, pero obviamente son más caros, que son los métodos inmunológicos. Podemos usar ELISA, inmunofluorescencia. El problema es que estos detectan anticuerpos, no detectan el hongo en sí, sino que detectan la respuesta inmune del paciente frente al hongo. Detección de anticuerpos contra el hongo, eso se va a detectar. Se demora un poco más, porque hay que esperar que aparezca la respuesta inmune. Vamos al otro grupo, que son los mucorales, también conocida la patología como cigomicosis. Acá tenemos 3 géneros, que son el mucor, el rhizopus y la absidia. Los vamos a llamar mucorales. ¿Ya? No quiero que se aprendan tanto nombre. Este es el grupo de los mucorales. Esta es la clase, los cigomicetes. La diferencia con los otros hongos es que sus hifas no tienen cicatrices, eso lo vimos en la primera clase, son hifas que parecen cintas. Y además, las esporas no están como en el Aspergillus, por ejemplo. En el Aspergillus las teníamos así como libres. ¿Ya? Se soltaban fácilmente. En los mucorales, las esporas están dentro de un saco. Entonces este saquito se rompe y las esporas se liberan. Este también lo han visto. Es un hongo algodonoso, se le llama. Tiene un micelio muy alto. Recordemos que el micelio es el conjunto de hifa, es como el ramito, es como las ramas el conjunto de ramas del hongo. Son algodonosos, son bastante bonitos, son hermosos. A mí me gustan todos los hongos. En la otra semana, a la vuelta del receso, los vamos a tener listos. Y los vamos a poder ver al microscopio. ¿Ya? Ahí no sé si se alcanzan a ver esos puntitos que están ahí. Esos puntitos son el saco. El saco, sí. El saco de espora. Acá tenemos 3 colonias en una placa Petri. ¿Ya? Y ahí tenemos contaminando una fruta. Entonces, ¿la fruta la botamos o le cortamos eso? La boto y no la que están dando. Ahora, antes no. Antes se la comían, ¿no? Le cortaban la fruta y se comían el que estaba sano. Y completo. Es que la verdad, pasa eso. O sea, lo más probable es que si tú tienes una fruta en el congelador, o sea, en el refrigerador, que tiene esto, si tú llegas a mover esta fruta, vas a empezar a salpicar, los saquitos se van a romper y se van a abrir, van a salir las esporas para todos lados y van a contaminar todo. Pero insisto, no les va a pasar nada, a no ser que tengan a un familiar en quimio, algún familiar trasplantado, ¿cierto? Ahí hay que tener mucho más cuidado, ¿cierto? Pero si están inmunocompetentes no les va a pasar nada, chicos, nada. Ay, van a echar la culpa a mí que se están comiendo. Y ahí tenemos el saquito. Ya ahí tenemos el saquito, ¿cierto? Y dentro del saquito están las esporas. El saquito se rompe y libera las esporas. Nosotros los diferenciamos por esto. ¿Ya? El Rhizopus, por ejemplo, tiene un rizoide abajo del saco. En cambio, el mucor no lo tiene. ¿Ya? Pero eso es más de laboratorio. Nosotros igual les vamos a colocar mucorales SP. ¿Ya? Ven, ahí tenemos el rizoma, el que les decía yo. Está el saquito y el rizoide está al final del saco. Ahí tenemos nuevamente estos puntitos negros, corresponden a los sacos. Son como granitos de pimienta. Así se ve. ¿Cómo se ve? Sí, a comparación de una espora. No, que la espora es mucho más pequeña. No, pero en el laboratorio tenemos varios aumentos.
Entonces, para ver el saco, por ejemplo, ocupamos un aumento menor, 400. Y para, no, 40. Y para ver la espora ya vamos a ocupar 100. 100X o 400X. Este es el otro mucoral. También es algodonoso, ahí está infectando frutas también. También es una cinta, no tiene tabique. Este está rojo porque le colocamos una tinción roja, fucsia. ¿Ya? Ahí está la cinta y ahí está el saquito. Estos tres son muy parecidos, el mucor, el rhizopus y la psidia son todos algodonosos. Son terribles. Cuando se vuelven oportunistas son terribles. No tienen ningún tipo de factor de virulencia. Se consideran solamente colonizadores. Como les decía yo, si el sistema inmune está competente, no pasa absolutamente nada. Pero, pacientes diabéticos en estado de cetoacidosis, o sea, su pH comienza a disminuir. Estamos hablando de que el pH 7,4 es normal, pero ya es acidosis pH 7. Y ahí el paciente empieza a estar en pH ácido, y eso es peligrosísimo. Lo que sí, estos hongos tienen mucha capacidad de adherencia, ¿ya?, a la célula epitelial. Y los cuadros clínicos afectan principalmente cabeza y cuello, rinos cerebrales y algunos casos pulmonares. Ya algo más compromiso, ¿cierto? Puede producir trombosis, invasión vascular, infartos, y así se llaman las patologías o los cuadros clínicos. Cigomicosis, mucormicosis o ficomicosis. Ubicuos, distribución cosmopolita, las podemos encontrar en cualquier parte. Me parece... María José, tú me diste un tomatito, ¿cierto? Ya, ese tiene un mucoral. ¿Ya? ¿De dónde apareció? Seguramente de el mismo, no sé, de donde lo sacaron, en el agro. Por más que uno lo lave, las esporas siguen ahí. Y uno a veces se las come. Ahora, ¿ah? Esa era mi duda, porque por ejemplo a veces tenemos un tomatito que está así bien bonito, lo dejamos mucho. Porque la espora está ahí. La espora está ahí. Yeah. La espora sigue ahí. Y en el caso de que no haya ninguna espora por milagro, nunca le va a pasar nada a ese tomatito, solamente se va a destruir. Pero es que eso es imposible. Ahora, existen, como gran cosa, aparecieron los tomates larga vida. Yo no sé si los has escuchado. ¿Alguien los ha escuchado alguna vez? Los tomates larga vida. Una maravilla porque duraban meses. ¿Pero eso es natural? No. Otra vez compré manzanas verdes. Una manzana que no me comí me duró 3 meses y estaba intacta. Al final me dio miedo, no me la quise comer. Porque dije, ¿qué tendrá? O sea, es que ahí entra el transgénico, pues, chiquillo. Empiezan a hacer mezclas genéticas, por ejemplo, si le sacan el gen de un ácaro que se come el pulgón y se lo colocan al tomate. Entonces ahora el tomate segrega la misma sustancia de este ácaro para que el pulgón no viva en el tomate, si así es la parte de los transgénicos. ¿Ya? Hacen mezclas genéticas para que el alimento dure. Ahora piensen una cosa, si no existieran los transgénicos, la gente se moriría de hambre. Si a la larga el transgénico se hizo para algo. Porque imagínense cuánto viaja el tomate que tienen en Santiago, ¿de dónde es? Es de acá. ¿Ustedes creen que si el tomate fuese orgánico llega? Llega a Antofagasta y ya está todo podrido. No te cansa llegar a Arica. ¿Por qué no se va en avión? Se va en camión. Está 24 horas dentro del camión. Entonces al final lo de los transgénicos es una ayuda. Quizás no sé si habrá que tenerle tanto miedo, no sé. Bueno, ahí estaríamos. Igual, por ejemplo, ¿cuál es el miedo de consumir transgénicos? Es que la gente que es ignorante, y me incluyo, porque yo no sé mucho de transgénicos, habla como que de esa manipulación genética que puede tener. Debería uno tenerle más miedo al uso de pesticidas. Los órganos clorados se dejaron de usar. Yo no sé, los que son de Arica, bueno, quizás nunca vieron el avión que volaba fumigando Arica.
Quizás sus papás o sus mamás que son de aquí de Arica les puede contar. Yo me acuerdo de chica, pasaba el avión y era gran cosa, todos salíamos a mirar el avión. Y éramos todos fumigados, con órganos clorados. Y ahora están prohibidos porque son cancerígenos. Ahí está la Bayer, Monsanto y todos esos demandados. Yo creo que a eso hay que tenerle más miedo, al uso de pesticidas. Y ahora, dense cuenta, chicos, cuando se comen alguna fruta, solamente la lavan, sin pelarla. ¿Le han sentido alguna vez un sabor amargo? ¿Nunca? Ya, preocúpense si es así. Y mejor pelarla. Porque lo más probable es que el sabor amargo sea por el pesticida, pienso yo. ¿Ya? No, si al final el transgénico tiene un uso humanitario, por decirlo de alguna forma. No sé si sirva de mucho, porque estamos hiperpoblando la tierra y en realidad estamos dejando la embargo. No lo sé. No, por eso te digo, yo soy completamente ignorante en lo que es transgénico. ¿Qué mal podría ser de un gen? Si uno no, cuando uno come, está comiendo células y lo estás degradando al final. Si es un gen mezclado con otro, es proteína y al final lo vas a degradar en el estómago. Sí, y no es como que los genes vengan saltando y generen cáncer. ¿No? Pero hay mucha gente que piensa, como pensó en su tiempo con lo de la vacuna, esta vacuna Pfizer, que era este nuevo tipo de inmunización, que iba a haber un cambio en nuestro material genético, gente pensó que se iba a volver homosexual, que iba a quedar estéril, que no iban a poner el chip 5G, pero son cosas que la gente escucha y las cree nomás. Y lamentablemente muchas personas tienen esa capacidad de creer fácilmente. Bueno. Perdón, volviendo a las escuelas y las frutas, por ejemplo, si uno las lava con solución de cloro 0,5, ¿puede eliminarla? No, la espora la elimina solamente por arrastre. Porque la espora tú la puedes eliminar solamente con temperatura sobre la temperatura de ebullición. En realidad sobre 120. Entonces tú lavas la fruta y eso es suficiente. Ahí deberías eliminar una gran carga de agentes, pero no la vas a eliminar en su totalidad. Pero insisto, nuestro sistema inmune es capaz de eliminar lo que está ingresando. ¿Estamos en la hora? Ah, ya. Ya, con respecto a los mucorales, entonces, como decíamos, son ubicuos, se encuentran nuevamente en climas cálidos y húmedos, detritus vegetales, o sea, todo esto que sobra, la cáscara de los choclos, lo que queda en las ferias, ¿cierto? En la fruta, en la cáscara del trigo, en la cáscara del centeno también lo vamos a encontrar. Se puede encontrar como microbiota también habitual del organismo, a nivel del intestino. Ahora, si entra como patógeno, va a entrar principalmente por la vía respiratoria. Y se ha visto que ha ido en aumento la aparición en autopsias. La mucormicosis de tipo rinocerebral la vamos a encontrar en pacientes diabéticos descompensados, o sea, la podríamos encontrar en estos pacientes. Tiene una muy alta mortalidad. ¿Cómo entra? Como habíamos dicho, la aspiración de la espora, y ahí tenemos las manifestaciones. Rino órbito cerebral, o sea, está involucrando nariz, el ojo, ¿cierto? Y parte del cerebro. Senos paranasales, incluso se ha visto casos que llegan hasta la arteria carótida. Tenemos también la rinomaxilar, que afecta nariz y obviamente el maxilar superior. Entrada por el paladar, faringe, puede llegar a la arteria palatina, generar trombosis, y ya cuando esto es mixto, ya el paciente, la verdad, ahí tiene muy mal pronóstico. ¿Qué síntomas puede presentar el paciente? Ojos que se hinchan, hay protrusión, o sea, el globo ocular tiende a salir de las cuencas. Formación de costras oscuras en las cavidades nasales, fiebre, dolor de cabeza, cambios en el estado mental, enrojecimiento de la piel que está sobre los senos paranasales, dolor o congestión sinusal. Lo que pasa es que como la espora puede atravesar la lámina cribosa, puede afectar al lóbulo frontal. Y
como saben o se acuerdan, en neurociencia el lóbulo frontal está muy relacionado con el desarrollo de la personalidad de las personas. Bueno, ahí tenemos algunos casos. La mucormicosis pulmonar, neumonía, empeoramiento rápido, diseminación, ahí tenemos los síntomas, tos con sangre, fiebre, dificultad para respirar, disnea. Ya otros cuadros más extraños que no se presentan mucho son los de tipo gastrointestinal o de piel, y la verdad es que los síntomas son bastante inespecíficos. Síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, sangre en las heces, diarrea, vómitos con sangre. Y eso la verdad que podría suceder en cualquier tipo de agente etiológico. Es que ahí la anamnesis, chiquillos, es súper importante. Síntomas cutáneos tenemos ahí dolor, endurecimiento, y por lo general esto es bastante común, la necrosis en los tejidos. ¿Ya? Ahí tenemos algunos casos. Por lo general el ingreso a través de la aspiración. ¿Ya? Han llegado a estos casos. Destrucción completa de lo que es músculo, hueso, ¿ya? Ahí cornete. Sí, pues. Así comienzan. ¿Ya? Y si no hay tratamiento puede llegar a esto. Ahí eso es prótesis, Tomás. Prótesis facial, prótesis maxilar. Yo he visto hasta prótesis de... ¿Cuál es el que está detrás de los cornetes? El Bomer. ¿Y detrás del Bomer? El esfenoide. El esfenoide. Entonces he visto... Sí. Prótesis de esfenoide. O sea, pacientes que han perdido todo esto. O sea, han perdido globos oculares, nasal, tabique, parte de la órbita. Incluso los senos paranasales ya no están cerrados. Con respecto al cuadro pulmonar, 80% mortalidad. Por eso les digo, este hongo o estos hongos, los mucorales que estamos viendo, se ven súper ahí en el tomatito, ¿cierto? Súper sanito y tranquilo, pero cuando ingresa el paciente inmunocomprometido, imagínense, 80% mortalidad es altísimo. 80 de 100, sí pues, 8 de 10. La segunda forma más frecuente, después de las que vimos recién, reino cerebral, ¿cierto? Son las pulmonares. Cuadros clínicos, bronquitis, neumonías inespecíficas nuevamente, por eso, anamnesis, súper importante. Síntomas inespecíficos, fiebre, tos con expectoración, hemoptisis, o sea que salga sangre en la tos, dolor torácico, granulomas nuevamente. ¿Ya? Todos esos puntitos blancos que están ahí son granulomas. En este caso son generados por el hongo. Diagnóstico, biopsia, radiografía. Por lo general son radiografías o biopsias, lo que más se utiliza para el diagnóstico de este tipo de micosis. En el caso de úlcera gástrica generada por el hongo, biopsia. Y en el caso de úlceras necróticas, como las que vimos en la cara, se utiliza el PCR más que todo para determinar qué hongo es, pero el hecho de ver ese tipo de lesión y además de la anamnesis que han recopilado del paciente, pueden decir rápidamente a qué se debe el cuadro clínico. En los tratamientos tenemos diagnóstico precoz, ¿cierto? O sea, cuando apenas vean esa lesión primaria, sospechar de inmediato de un mucoral. Control de procesos concomitantes, en el caso que el paciente sea diabético, obviamente que controle su patología de base. Y ahí tenemos, estos son antimicóticos un poco más potentes, son utilizados de vía oral o parenteral. Estos no son tópicos. Tenemos la anfoteresina B, el fluconazol y el voriconazol. Son muy, muy agresivos para el hígado. Y se han visto otros tipos de tratamiento, como por ejemplo el oxígeno hiperbárico también para estos pacientes. Y estaríamos listos con las micosis, ¿qué hora es? 5:30. Lo dejamos hasta acá.
que ya nos faltan las levaduras. Y terminamos.